Hoy tenemos un ingreso de $11.000 per cápita, que es un ingreso medio en el mundo. Hay muchos países que están mucho peor que nosotros. Bueno, para que Argentina sea próspera tenemos que triplicarnos y para eso hace falta crecer de forma equitativa pero sustentable a lo largo de 3-4 décadas a una tasa del 3%. Con eso, incluso con un poquitito menos en promedio, Argentina pasa a ser un país de frontera, es decir, ni siquiera es un país emergente, ni siquiera es un país en desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Es un país que está en primera C. Bueno, podemos claramente ponernos en primera A en el lote de los que están abajo, peleando el descenso, pero eso requiere 3 décadas de trabajo muy duro, concentrado en objetivos estratégicos. Infraestructura, que no tenemos. Ustedes no tienen gas acá. Es ridículo que una provincia como Corrientes no tenga gas, en un país que le sobra gas, tiene gas para 400 años la Argentina. Bueno, hay que mejorar la infraestructura. Ayer se mataron a estos chicos en Mendoza. ¿Por qué? Bueno, seguramente pudo haber habido, hay que investigarlo, mala praxis. Pero seguro no hay infraestructura, porque en Argentina se mueren casi 9.000 personas por año por accidentes. Doctor, Hace falta infraestructura física, infraestructura institucional. Las reglas del juego que tenemos no sirven para generar estabilidad y desarrollo. Hace falta mejorar la educación. Tenemos un problema de vivienda, 5 millones de viviendas que no construimos. 5 millones. Es un absurdo. Un país que tiene problemas de desempleo, que tiene mano de obra no calificada, que no tiene para trabajar, necesita construir 5 millones de viviendas y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay sistema financiero, es muy chiquitito. Entonces hay que tener un plan de vivienda para darle una vivienda digna a la gente y aparte eso genera mucho empleo, para lo cual el sistema financiero, que hoy es el 15% del producto, hay que por lo menos triplicarlo. Si triplicamos el tamaño del crédito, Argentina aún va a tener un sistema que es 1/3 del chileno. ¿Por qué la gente va a Chile a comprar? Porque el financiamiento es más barato. Bueno, todas esas cosas se corrigen con buena política pública, con estabilidad en las reglas y con el foco puesto en la generación de riqueza, no en la distribución de la pobreza. Doctor, con datos tan contundentes y con lecturas previas al comienzo de esta gestión de Cambiemos que eran en general coincidentes con lo que usted pintó con mucha precisión, ¿qué es lo que cuesta para encarar ese cambio en virtud de que uno ve que el gasto público inclusive se ha incrementado, que el gobierno tiene inconvenientes y mira por un lado la cuestión electoral y por el otro lado el tema de reducir el déficit? ¿Cuáles son las claves para comenzar a caminar en esa dirección? El gobierno puso el foco en la reducción de la inflación, se llama plan de estabilización. Todavía no encaró ninguna reforma estructural. O sea, no encaró, por ejemplo, la reforma tributaria, recién ahora se está discutiendo, no encaró todavía una buena reforma laboral. El sistema laboral argentino desalienta el empleo, desalienta la inversión. Argentina no encaró todavía un nuevo marco regulatorio para que sobre todo los servicios públicos tengan digamos una legislación adecuada. Todo eso está todavía por hacerse. Venimos de una crisis muy profunda, la del 2001, que destruyó todas las reglas del juego, que estaban atadas a la convertibilidad. La tenemos que reconstruir. Los años del kirchnerismo no sirvieron para eso, lamentablemente al contrario, incrementaron el tamaño del problema, sobre todo porque los precios relativos se desordenaron. En la Argentina, durante los años de Néstor y de Cristina, perdieron en relación los precios por los subsidios. Entonces, eso generó una cantidad de distorsiones enormes que corregirlas de forma gradual cuesta mucho. La estrategia gradual, uno le puede gustar o no, es la que eligió el presidente. Lo que ocurre es que uno no puede esperar resultados de shock con una estrategia gradual. Miren, la estrategia de shock que implementó la Argentina fue en política exterior. Porque el presidente de la noche a la mañana cambió todo el sistema de alianzas. Trabajó mucho y tuvo resultados, se ha visto en los últimos 6 meses con los principales líderes del mundo. ¿Implica eso un cambio de shock, por ejemplo, en la llegada de inversiones? No. Aún los cambios de shock tienen resultados graduales si no están acompañados con otros cambios complementarios que le den a la Argentina mayor credibilidad. Esta semana, el martes pasado, una agencia de acreditación de riesgo crediticio, Morgan Stanley Capital Investment, dejó a la Argentina en una categoría muy baja, ¿no? Estamos en primera C, como decía yo recién. ¿Por qué? Porque los cambios que se hacen son reversibles. ¿Por qué son reversibles? Porque un segmento muy importante de la clase política, empresarial, sindical argentina quiere volver
a la aventura inflacionaria, quiere volver a un estado intervencionista, es lo que propone, por ejemplo, ahora algunos de los grandes candidatos que tienen estas elecciones. Entonces, los inversores extranjeros dicen, ¿cómo voy a poner plata en Argentina si podemos volver a un país aislado que en vez de generar riqueza, genera pobreza? Frente a eso, lo dejan a Argentina en primera C. El gobierno es responsable de eso porque no ha generado un acuerdo nacional integrando a todas las fuerzas políticas, o a la mayoría, empresariales, sindicales, que le den previsibilidad a los argentinos y a los inversores extranjeros. Aquí hay responsables en todas las áreas. Entonces, me parece que las dificultades que tenemos hoy son frutos de una herencia que fue terrible. Argentina tenía una crisis terminal, pero asintomática. Es cuando ustedes van al médico y le dicen, tenés colesterol alto. Y vos decís, pero yo me siento bárbaro. Y dicen, no, pero si seguís así, te vas a pegar un palo. Ahora, si vos no sentís en el cuerpo que tenés que cambiar, seguís haciendo las macanas que te llevan a tener colesterol alto. Eso tenía la Argentina. La gente pensaba que se podía seguir con la inflación, con los subsidios, con el intervencionismo, el aislamiento, y era imposible. Doctor, ¿y cree usted que esto seguirá así? O sea, que la gente en un porcentaje importante en términos electorales pensará que se puede volver a eso, o la tendencia es que la gente comienza a entender que hay un costo por pagar para volver a una tendencia mucho más razonable en términos económicos? Yo creo que el gobierno tiene dificultades de comunicación, no hace la pedagogía necesaria para que la sociedad entienda la profundidad de la crisis que heredó, nunca lo blanqueó del todo, cuando lo quisieron hacer ya a la tarde, lo hicieron de forma poco clara, y las dificultades para salir de esta situación de estancamiento de largo plazo, ¿no? Argentina hace 5 años no genera empleo del sector privado, todo el empleo que generaba era en el sector público, ni aún en los sectores subsidiados se generaba empleo privado genuino, ¿no? Entonces, no es una cuestión de corto plazo, no es que este gobierno tiene la culpa, fueron decisiones de políticas muy desacertadas las que desalentaron la inversión y el crecimiento. Salir de eso de la noche a la mañana es imposible, de manera gradual es muy costoso, y lo que estamos viendo efectivamente son las consecuencias de lo heredado y las decisiones tomadas de que Macri está en el poder. Ahora, ¿podrá la sociedad comprender esto? Bueno, depende del esfuerzo que haga el gobierno en comunicarlo. Hasta ahora no lo comunicó bien, no sé si electoralmente lo va a hacer. Yo creo que por lo menos en algunos distritos el foco no va a estar puesto en eso. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la integración de la lista me hace suponer que va a estar el foco puesto en las mafias, por ejemplo de la Salada, ojalá fuera la única, ojo. La verdad que la provincia de Buenos Aires es una especie de monumento al fracaso argentino, sobre todo el Gran Buenos Aires. Y si ustedes ven la integración de la lista con Gladys González, que fue la que puso presa al sindicalista más corrupto de la Argentina, lo cual no es poco, ¿no? El Caballo Suárez, a Graciela Ocaña, que tiene mucha experiencia en la lucha contra la corrupción, al propio Guillermo Montenegro, que era embajador de la Argentina y Uruguay, que fue fiscal, fue juez federal, y fue el que creó la Policía Metropolitana, a Toti Flores, ¿no? Que es el ejemplo, digamos, de lo que la Argentina debería hacer, esfuerzo, sacrificio a pesar de la pobreza. Bueno, me parece que por ahí viene el mensaje, ¿no? Y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que es una figura muy fuerte, importante, que tiene un mensaje de modernizar la educación, de cambiar la educación, apostar a la educación pública para poner el país en crecimiento a partir del capital humano. Creo que esos van a ser los valores que va al gobierno a enfatizar. Me parece que el gobierno no está cómodo discutiendo la cuestión económica. Usted se adelantó en términos de interpretación al escenario electoral acá en la elección comunal en Corrientes y planteó un concepto, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, respecto del futuro, que el futuro no necesariamente es lo que uno pueda mostrar del pasado, sino lo que puede mostrar hacia adelante, lo que puede generar en términos de expectativa. Acá hubo una gestión que tuvo mucha gimnasia de obra pública, como la de Fabián Ríos, pero que terminó derrotada en la elección, y pareciera ser que ese concepto a futuro se instaló por lo menos en la capital de Corrientes. ¿Ve una tendencia similar a nivel provincial? Y también es un concepto que podría también plantearse en otros escenarios electorales. ¿La gente vota mayoritariamente a futuro o hacia el pasado? Bueno, depende de los contextos y para ser totalmente sincero, recién estamos iniciando los estudios en la provincia y en otros distritos, con lo cual quiero ser prudente respecto a las conclusiones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nunca la decisión del voto es fruto de una sola variable, es muy compleja. Y muchas veces los indecisos tienden a inclinarse por proyectos que focalizan efectivamente más en lo que puede venir, en el cambio, más que en la continuidad, aunque tal vez la continuidad tiene cosas positivas, ¿no? Entender eso no es sencillo porque la gente, sobre todo los más jóvenes, tienden a cambiar mucho de opinión porque ya no están
identificados con identidades ni con líderes. Son votantes que quieren satisfacer deseos individuales o proyectos individuales. Hace un tiempo, no solamente en Argentina, hace 20, 30, 40 años, todavía los partidos generaban identidades fuertes e incluso había algunas que eran familiares, había familias que tendían a votar casi siempre lo mismo, ¿no? Y pasaban las generaciones y eso no se modificaba demasiado. Todo eso cambió y en los últimos tiempos, gracias a la revolución, sobre todo de la información, al acceso constante de la gente a todo tipo de información, cambió también la relación con la política y en general con otros hábitos de consumo. La gente ya no se enamora de marcas como antes, puede cambiar las marcas si le interesa el precio o el diseño. Entonces toda esa dinámica de cambio, sobre todo en la generación que se llaman los millennials, ¿no? Lo que genera es un desafío para quienes intentamos entender la opinión pública. Entonces, yendo al punto, lo que pasó en la ciudad fue eso, ¿no? Que nosotros identificamos que había una vocación de cambio y que eso podía llegar a ser la diferencia, asociada sobre todo al cambio a nivel nacional, a la marca Cambiemos, ¿no? Algo parecido parece estar ocurriendo en otros distritos y bueno, hay que esperar y ver un poco los sondeos, a ver qué dicen. De las encuestas ya no es tan eficaz como lo era históricamente. Siempre había errores, pero justamente esta naturaleza tan cambiante de la opinión pública hace que muchas veces sea imperceptible ciertas ondas o ciertas cuestiones que se instalan y que tal vez se pueden capturar con otros instrumentos. Por eso utilizamos metodologías complementarias, ¿no? Imaginen que las encuestas son a la opinión pública lo que las radiografías son a la traumatología, ¿no? Entonces sirven, por supuesto, pero ahorita hacen resonancia, hacen todo tipo de estudios para tener un diagnóstico más preciso, ¿no?